Hola, buenas noches, saludos mis amigos, mis hermanos, Dios te bendiga. Doy gracias a mi Señor por la gran oportunidad que hoy tengo de poder compartir palabra del Señor contigo. Lo más importante que yo te aconsejo es que prestes atención a la palabra del Señor. Solo recuerde, te vuelvo a recordar que es ese consejo que nosotros necesitamos para saber el camino hacia la vida eterna. El consejo de Dios es lo mejor que nosotros necesitamos para saber en qué momento nosotros de verdad podamos corregir ese pecado. Es la palabra que alumbra esas grandes tinieblas que muchas veces, ¿verdad? Muchas veces no lo miramos, pero la palabra del Señor nos enseña. Y yo te invito a que traigas la Biblia, que traigas tu corazón también dispuesto y sobre todo también trae algo con que apuntar para que veas, ¿verdad? Todos los versículos que voy a intentar, ampliar lo más que yo pueda por el tiempo, pero este tema es uno de los más importantes que necesitamos nosotros, cada ser humano, entender. Que es algo en el cual nosotros debemos de recordar. ¿Por qué? Porque es acerca de la eternidad, ¿verdad? De cuando nosotros nos muéramos, debemos nosotros saber que sigue la vida y hay vida eterna, hay vida para habitar con nuestro Padre Celestial. Y pues como nosotros también sabemos, está lo que es la condenación eterna. Entonces el tema que yo quiero compartir contigo se llama el infierno, lugar de castigo eterno. Bueno, la palabra del Señor nos dice tanto acerca del infierno, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El infierno es aquel lugar real, caliente y eterno. Es un lugar donde la gente sufre el castigo justo de Dios a causa del pecado. Al final de la justicia, ¿verdad? Sabemos nosotros que la justicia de Dios, Él es justo. Él va a dar el pago a cada uno conforme a sus obras, y las Escrituras señalan con frecuencia, ¿verdad?, que en el infierno se va a experimentar sufrimiento, y nosotros vemos tanto en la palabra del Señor acerca de ese lugar, y nos habla ampliamente en Marcos capítulo 9 versículo 44. Dice el Señor que donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El infierno es real. Mire, yo te vengo a decir esto para que prestes tu oído espiritual, y yo no vengo aquí a traerte ese temor o que tengas, ¿verdad?, aquí a sentirte mal. Yo lo único que quiero es, de verdad, es que sepas que hay una eternidad sin Dios, y eso es para aquellas personas que mueran en pecado. Entonces hay solamente dos caminos, dos lugares en la cual cada persona que muera va a ir. Y ahora, pues, como te digo, el tema que yo quiero compartir contigo se llama el lugar de castigo eterno, ¿verdad?, acerca del infierno. La Biblia nos habla que el humo de su tormento va a subir por los siglos de los siglos. Va a ser un lugar que la alma va a pasar eternamente. La Biblia, ¿verdad?, nos habla con amplitud, y Cristo nos habló con tantos ejemplos. Entonces yo aquí vengo a describirte lo que es el infierno, quién va a ir al infierno, dónde está el infierno y cómo será el castigo en el infierno. Entonces, como vemos ahorita, comenzamos a describir lo que va a ser ahí. En el infierno las almas, ¿verdad?, van a sufrir el castigo justo de Dios, porque nosotros sabemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces sabemos también que cuando el alma llegue a aquella eternidad, la memoria es uno de las tormentas, ¿verdad?, que va a ser en aquellas personas que vayan. ¿Por qué? Porque se van a recordar cuántas veces
el Señor les habló acerca del arrepentimiento y fueron indiferentes. Nosotros vemos, mira, un ejemplo que el Señor nos habló en Lucas capítulo 16 acerca de la historia del rico y el Lázaro. El rico, ¿verdad?, se encontró en el lugar de tormento y él se recordaba acerca de sus hermanos. Yo te invito a que tú leas la historia completamente para que tú veas con ampliación lo que esta persona estaba sintiendo en aquel lugar de tormento. Entonces vemos ahí que la memoria se amplía y se va a ampliar. Entonces los recuerdos y todas veces aquellas que el Señor habla a las personas, porque mira, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nosotros sabemos que si el Señor nos habla de esta eternidad sin Él, porque allá en el lugar del castigo, en el lugar del infierno, van a aquellas almas que están ahí, están fuera de la presencia de Dios. Es un lugar de tormento. Entonces ahora el Señor quiere a nosotros, a cada ser humano, que nosotros entendamos que Él es intolerante al pecado, que Él es un Dios justo, que en su justicia Él demanda santidad, por la cual dice la palabra del Señor que sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces sabemos nosotros que el pecado es el más grande impedimento del ser humano, en el cual los va a dejar impedir entrar al reino de los cielos. Por eso es que el Señor nos habla con ampliación acerca de este lugar de condenación. Aún dice en Mateo capítulo 13 versículo 50 que los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. En el infierno todo será eterno. Va a haber mucho dolor. Va a haber una sed insaciable. Va a haber una tormenta y una turbación tan grande. Esto es lo que más o menos yo te puedo describir. Ahora, pero mira, pero yo quiero que en esto prestes tanta atención, porque mucha gente dice, bueno, ¿Cómo puedo yo creer que hay un infierno y que Dios va a mandar a las almas? Yo te quiero decir algo. Jesús fue uno de los que más habló acerca del infierno, y hay tantos versículos. Ahora, en toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hay tantos versículos. Pero ahorita yo te voy a nombrar unos de los que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, habló. ¿Y por qué hablaba? ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie vaya a este lugar. El infierno no fue creado para las personas, sino fue creado para el mismo diablo. Entonces nosotros lo vemos en Mateo 25:41, donde dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces nosotros aquí vemos que el infierno fue creado para el diablo, pero también debemos nosotros de saber que el diablo pecó. Entonces, ¿verdad?, fue desechado por Dios, y sabemos que al final, como dice en el libro de Apocalipsis, Él va a ser arrojado al lago de fuego. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es Dios justo, Dios es santo, es intolerable al pecado. Entonces, por eso Cristo vino a prevenirnos a todos nosotros, que nosotros vivamos en santidad, y nosotros debemos de darle gracias a nuestro Señor, porque en Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces el Señor nos está revelando su palabra para que nosotros entendamos y comprendamos que solamente hay dos caminos, y el camino al cual cada alma cuando muere se va a ir, una a vida eterna y otra a condenación eterna. Esto es la realidad. Mira, muchas veces podemos nosotros taparnos los oídos y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ir, me asustas, y ay, tú siempre sacas lo mismo. Deberías de prestar atención a lo que la Biblia dice, porque de esto depende tu eternidad y la eternidad de tus hijos y de tu familia. Entonces, mira, con las cosas del Señor no se juegan. El Señor vino a enseñarnos
darnos el evangelio, a darnos el consejo perfecto de Dios, a enseñarnos mandamientos, decretos, estatutos, a enseñarnos la palabra del Señor. Entonces dice en Mateo capítulo 13 versículo 50, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro, el crujir de dientes. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo. Mateo 25 del 41 al 42, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Ahí yo te estoy dando estos versículos para que tú abras tu Biblia y leas completamente, ¿verdad? Lo que es la historia. Yo solamente te estoy hablando de estos versículos para que entiendas que Cristo habló del infierno. Ahora en Juan capítulo 15 versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. ¿Entiendes? Que ese fuego eterno está hablando de la condenación eterna, está hablando del lugar de castigo, como tú quieras llamarle, está hablando del infierno mismo. ¿Qué es la eternidad? Eternidad es por siempre. Esta gente, mira, esta gente que ya está en el infierno no han tenido reposo desde el momento que murieron. Ahora, hay personas que hace un minuto entraron al infierno, hay personas que hace un mes entraron al infierno, la semana pasada, hace unas horas, otros tienen años y años quemándose en ese lugar de tormento. Nuestro Dios es justo, y porque Él es santo, a nosotros nos manda a arrepentirnos de qué, de las mentiras, del adulterio, de las fornicaciones, de la idolatría, del odio, del rencor y todas estas cosas que, mira, la gente es tan indiferente. Y por eso es tan importante nosotros leer la palabra del Señor. Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso, como leímos en Deuteronomio 29, las cosas secretas permanecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, por eso el Señor, ¿verdad? Dio tantas advertencias, aún a aquellos fariseos, a aquellos escribas, les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto está en Mateo 23:33. Ahora, el consejo que el Señor, nuestro Señor Jesús nos da en Mateo capítulo 5 del 29 al 30, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te está diciendo estas palabras? Porque no necesitas irte al otro lado del mundo, no necesitas salir de tu casa para irte a pecar, simplemente agarra tu teléfono, ¿verdad? Y si tus ojos te hacen pecar y te gusta ver pornografía, te gusta ver mujeres que no es tu esposa, hablar con alguien más y hablar palabras obscenas y todas estas cosas, ¿ves? ¿Cómo no necesitas irte a otra parte del mundo para pecar? Por eso está diciendo, si ese ojo te está haciendo ocasión de caer, sácatelo, o sea, que hagas algo de la situación, porque mira, el problema es que muchas veces la gente no entiende que a nosotros nos corresponde apartarnos de la vida de pecado. Dice el Señor en Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y sígale. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu camino, endereza tu corazón al camino, Proverbios 23:19. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. O sea, nos está diciendo a nosotros que no consintamos del pecado, que hagas algo, que sácate el ojo, se lo está hablando literalmente, para que hagas algo de situación en tu vida. Si tú sabes que cierta persona te está llevando, el diablo la está usando para llevarte a pecar, pues apártate. Si algo te está haciendo ocasión de caer, apártate. Entonces el Señor nos ha dado sabiduría y entendimiento para apartarnos, pero muchas veces la gente no le gusta y ay, mira, tú exageras. Bueno, yo vengo nomás a exponerte la palabra de Dios, ay de ti si tú quieres escuchar o no. Aquí el Señor, el consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros es que nos apartemos del pecado. Dice el Señor, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, apártate, aparta tu pie del mal, o sea que nos apartemos nosotros, porque dice el Señor, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, en el Salmo 101:6, pero el que anda en el camino de la perfección, este me va a servir, este va a entrar al reino de los cielos.
Entonces Jesús nos enseñó, ahorita ya vimos dos cosas, que el infierno es real, es caliente, es un lugar de tormento donde van las almas que vivieron en pecado, aquellas almas que nunca se arrepintieron, donde se fueron, donde van a pasar la eternidad por eternidad y su tormento nunca va a acabar. Jesús nos habló a nosotros, por eso es que debemos nosotros darle gracias, debemos nosotros darle gloria. Ahora, ¿dónde está el infierno? Mira, yo saqué aquí nada más unas pocas pasajes, pero tú lee completamente estos capítulos. Mateo capítulo 12 del 38 al 40, para que entiendas que no es cuestión de uno, o que mira, eso no existe, y por qué vienes a hablar de eso si Dios es amor. Sí, porque Él es amor, porque Él es santo. El Señor aborrece el pecado, porque Él no tiene agrado con el pecador. Entonces, por eso dice el Señor, a esa abominación es a Jehová el camino del impío. ¿Entiendes? Abominable. Porque finalmente si una persona pecare o hiciera alguna de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se deben de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. La palabra del Señor está escrita para nosotros, para aconsejarnos en qué camino nosotros debemos andar. En esta vida tenemos nosotros libertad, pero esta libertad debe ser sujeta a la palabra de Dios. Si el Señor, por ejemplo, tus manos pueden matar a alguien, pero lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 20, no matarás. Entonces, ¿ves? No nomás es matar con las manos, si puedes matar con la lengua, porque, ¿verdad? Que el que se enoje contra el hermano ya es culpable de juicio, la Biblia lo habla. Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender que el Señor es justo y que solamente hay dos caminos. Aquí cada decisión que tú hagas desde que tú te levantas es la decisión que te puede llevar a la vida eterna o a la condenación eterna. Por eso el Señor nos habló y nos da el consejo, mira, apártate del pecado. ¿Ves? Mira, el infierno es real. Y nos puso el Señor una historia en Lucas capítulo 16 para que tú leas completa, como lo dije al comienzo, y tú te des cuenta que no creas que el alma ya se sale del cuerpo y pum, ya no va a pasar nada. No, ahí esa persona estaba en tormento. Ahora mira, Jesús dijo, ¿ves? Por eso yo vengo aquí a decirte, y como dijo el Señor en Mateo capítulo 12 versículo del 38 al 40, el Señor le respondió a algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver a ti señal. Y Jesús respondió, le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Porque nosotros sabemos que cuando el Señor murió en la cruz, se fue 3 días, ¿ves? A predicarles, como dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en el día de Noé, mientras preparaban el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. ¿Ves? Entonces nosotros vemos que en el corazón de la tierra, ahora en el libro de Efesios, capítulo 4 del 8 al 10, dice, subiendo a lo alto, llevó a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes bajas de la tierra. O sea, fue para abajo, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, tú te das cuenta que aquí habla del corazón de la tierra, aquí está hablando de las partes más bajas de la tierra, ahí estuvo Cristo. Entonces aquí nos da una respuesta de conocimiento que está en el corazón de la tierra. El infierno o el fuego eterno fue hecho para el diablo y sus ángeles, como te digo, pero Cristo a nosotros nos dice que hay un lugar de tormento. Ahora, otro ejemplo para que tú leas
en Números capítulo 16, versículo del 31 al 35, la rebelión de Coré, para que tú te leas todo, comienza a leer lo que es el versículo 1 del capítulo 16 y te vas a dar cuenta qué les pasó a todos los que se rebelaron contra Moisés. Dice el Señor, ¿verdad? Que en Números 16:32, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Ahí nos habla en el Antiguo Testamento qué les pasaba a toda aquella gente que se rebelaron. Ahora hay tantos versículos, pero mira, por el tiempo apenas vamos así. Tengo tanta información para decirte. Ahora, ¿cómo va a ser el castigo de qué magnitud, verdad, va a ser el castigo eterno, verdad? Pues será dependiendo del pecado y las maldades que cometieron en vida, y cada persona recibirá en el día del juicio. Fíjate bien, ahí se les va a encontrar la culpabilidad. Y van a ser arrojados al lago de fuego, pero dice en Hebreos capítulo 9 versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y luego y después de esto el juicio. En 2 de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos en el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Te das cuenta que cada uno va a recibir conforme a lo que nosotros hicimos aquí en la tierra? Entonces, mira, por mucho que cierres tus oídos, por mucho que corras y digas, ay, no, este tema a mí no me gusta, tú eres negativa, ¿por qué no hablas de otras cosas? Porque es la realidad, y la muerte nos va a llegar a cada uno de nosotros. ¿Por qué yo te digo esto? Porque mi más grande deseo, el verdadero deseo, es que tú te salves, porque el Señor, nuestro Dios, nos dio una esperanza, y esta esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Entonces, porque dice en el libro de Judas 22:23, dice, algunos que dudan convencerlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor. Dice en Judas 22 al 23, para que te das cuenta que a nosotros se nos fue encomendado como siervos de Dios de hablar la verdad. Yo no quiero mentirte. Yo podría decirte aquí una historia, ¿verdad? Pero no, ese es el punto. El punto es que tú vas a morir, y puedes morir en cualquier momento. Ahora, ¿cómo está tu vida delante de Dios? Existen dos realidades. La mayoría de gente solamente le gusta la realidad. Oh, pues sabes que se murió fulano de tal y pues ya se fue al cielo y allá está, ya con la presencia de Dios. ¿De veras? Si era un mujeriego, un borracho, un adúltero, un fornicario, un idólatra, ¿de veras? La Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 6, del 9 al 10, que los borrachos, los ávaros, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, no entrarán al reino de los cielos. O sea, para que tú entiendas que nuestro Dios es santo, y como Él es santo, nos demanda a nosotros que vivamos una vida digna delante de Dios. No es conforme a tus pensamientos. La vida tú tienes que vivirla conforme a la palabra de Dios. Por eso dice el Señor que en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 6 al 7, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, ¿ves? Y a vosotros que sois atribulados, darnos reposo a nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder. O sea, el Señor es Dios justo, que va a dar dos pagos, como dice la palabra del Señor, que cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, en Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, porque Dios va a traer toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea, el Señor va a sacar, como dice el dicho en el mundo, tus trapitos al sol, mis trapitos al sol, y va a decir, ¿sabes qué? Yo te hablé 1 año, te hablé 2 años, te hablé 5 años, y te dije, es que arrepiéntete, cambia tu mente lujuriosa, tus ojos perversos, tu corazón rencoroso,
pero no viniste a mí, no te quisiste arrepentir, fuiste indiferente, viviste tu vida como quisiste, pues mira, a cada uno le va a dar conforme a sus obras, ¿ves? En aquel día el Señor va a traer a juicio toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso nosotros debemos prestar atención, ¿ves? Entonces, al último, en Apocalipsis capítulo 20, dice el Señor que el Señor va a echar a todos aquellos al lago de fuego junto con el diablo y sus ángeles, aquellos que se encontraron culpables. Por eso es que nosotros debemos arrepentirnos. Aún dice el Señor en Apocalipsis capítulo 14 versículo 7, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Todos vamos a ir a juicio. Entonces en el juicio se nos va a encontrar a nosotros si fuimos culpables o fuimos inocentes. Y mira, si fuimos indiferentes, porque mira, muchos ponen las cosas materiales primero, pero dejan la vida espiritual, lo más importante, al último. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Cuánta gente no salió a trabajar y jamás regresaron? ¿Cuánta gente se fue a dormir y nunca despertaron? ¿Cuánta gente, dijeron, me voy a ir a hacer una cirugía y jamás despertaron? Entonces, ¿por qué? Porque la vida es así. Por eso el Señor dijo que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Puede venir una enfermedad, un accidente, puede venir algo. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, que tú tengas temor a Dios. Porque la realidad es esta, mira, todos hablan del cielo, pero no hablan del infierno. O si mucha gente tiene este pensamiento, este razonamiento en su mente, que solamente el infierno fue creado para los asesinos, para los violadores, para el que se merece el infierno, ese. Pero jamás piensa la gente que la falta de arrepentimiento es lo que... La falta de arrepentimiento, la falta de reconocimiento que Jesucristo murió por sus pecados, la vida que llevan, esa misma les va a llevar al infierno. Ahora, el infierno no creas que nomás está gente de matona, gente que vende drogas, gente asesina, lo que tú quieras, violadores y todos estos. No, hay gente regular, indiferente, que fueron en sus vidas, cada segundo, cada momento, están llegando tantos al infierno. Por eso la Biblia dice en su palabra que muchos son llamados y pocos son los escogidos. Nosotros sabemos que dentro de los 12 discípulos había uno traidor. Entonces así vemos nosotros en la tierra que mira, el Señor habla, el Señor llama, ven a mis caminos, ven, arrepiéntete, pero mira, hay tanta indiferencia. Pero el Señor, mira, ¿verdad? Por eso es que quiere a nosotros que entendamos que solamente hay dos caminos. Por eso dice el Señor en Mateo 3:8, hacer frutos dignos de arrepentimiento, porque el infierno es un lugar eterno. Y dice el Señor que aquel que va a recibir el castigo, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, del 8 al 9, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Aquí hay dos cuestiones. Aquellos que no se arrepienten y no quieren conocer a Dios y que no obedecen los mandamientos. O sea, la palabra de Dios está tan llena de decretos, estatutos, reglas y todo esto. O sea, por eso dice el Señor que el justo con dificultad se salva. ¿Qué será del impío y del pecador? Ahora, tú dime, te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú tienes la garantía de que vas a despertarte el día de mañana? ¿Verdad que nadie tenemos la garantía de que vamos a vivir en 1 hora, en 2 horas? ¿Por qué? Porque así es la vida. Por eso dice el Señor que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, pero no va a tener por inocente al culpable. Y que debes de saber esto, que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo debe de ser ese arrepentimiento? Reconocer nuestra condición pecaminosa,
saber nosotros y decir, ¿sabes qué, Señor? He pecado contra el cielo, contra ti. ¿Sabes que he sido un drogadicto, un borracho, un lujurioso? ¿Sabes que soy un idólatra, adorado dioses ajenos? ¿Sabes qué? He sido un flojo, una floja para venir a tu camino. Yo sé que me has hablado. Perdóname. Porque todavía hay esperanza. Solamente recuérdate aquellos 2 ladrones que estaban en la cruz, allá también en aquel día del Calvario, en el momento en que Cristo también fue crucificado. Uno le injuriaba y el otro, ¿verdad? Con arrepentimiento le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque tuvo un arrepentimiento verdadero. Ahora tú puedes decir, bueno, pues aquel merece el infierno. Yo no. Yo de vez en cuando les doy de comida a los pobres. Yo de vez en cuando pues barro la iglesia. Mira, yo te voy a decir algo. Aquí existe el trigo y existe la cizaña, y por eso es que nosotros debemos de saber que el Señor cuando venga y ponga la red va a separar, ¿verdad? Pescados buenos y pescados malos. Es como nosotros, en cualquier lugar, en cualquier momento, vete tú a comprar jitomates, a comprar, ¿verdad? Comida o frutas. Tú escoges cuáles está mejor, la fruta y el limón y el jitomate. Lo mismo va a ser el Señor. Es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre cosechare, eso mismo segará. Por eso el Señor dice, pero por tu dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, para que tú entiendas que va a ser tribulación y angustia para todos aquellos pecadores, aquellos que mueren en pecado. Por eso es que el Señor vino a ofrecernos a todos nosotros vida eterna, vida eterna. Por eso dice el Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. El Señor nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Solamente hay 2 caminos. Cada uno va a tener la decisión. Ahora, ¿quiénes van a ir al infierno? Ahorita, para que tú apuntes estos versículos, me voy ahí lo más que pueda para que tú entiendas que hay tanto que hablar y mira, necesitamos nosotros entender, porque mira, este es uno de los temas que a la gente no le gusta, que no les gusta oír, pero mira, el Señor te ha traído aquí para que tú abras tu entendimiento y puedas entender que la vida es corta, que en cualquier momento el Señor nos va a demandar a cada uno de nosotros las actitudes que nosotros tomamos aquí. Y mira, yo te dije, ¿sabes qué? Ya para de mentir, ya para de robar, ya para de esto, ya para del otro, y no hicimos caso. Mira, la Biblia dice en el Salmo 9:17, para que entiendas quiénes van a ir al infierno. Dice, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Ahora el Seol, este es un nombre y está escrito en hebreo, que pues también sabemos nosotros que es el castigo eterno. El Hades pues es griego. La Gehenna también es en griego. Entonces el infierno pues es una palabra hebrea y también le llaman la palabra himnón. Y pues el lago de fuego es el lugar por la eternidad donde se van a encontrar culpables después de aquel juicio en el cual todos vamos a ir. Entonces dice el Señor, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. Isaías 66:24, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego no se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Y dice en Primera de Corintios capítulo 6 del 9 al 10, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios,
los que viven en unión libre, los que les gusta, ¿verdad?, tener relaciones con la novia, con el novio, con quien quiera, los que no están casados, los fornicarios, ni los idólatras, los que tienen ahí imágenes que no es Dios, y los que idolatran aún sin tener imágenes, que idolatran cualquier cosa que han puesto en primer lugar antes que a Dios. Esos son los idólatras, no van a entrar al reino de los cielos. Los adúlteros, ¿ves? Por ahorita la moda es que tengas a 2 personas, ¿verdad? Que tengas a alguien más, perdón. Los afeminados, pues nosotros vemos ahorita el diablo cómo se ha infiltrado en todos los lugares, desde los chicos hasta las más grandes, ¿verdad? Poniéndoles prácticas y deseos pecaminosos, abominables, en los cuales vemos que mujer con mujer se están casando, hombre con hombre, y prácticas con animales. Dice aquí la Biblia en 1 de Corintios que los afeminados ni los que se echan con varones, aquí está hablando de los gays, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Ahí está la vida social, que ahorita la gente no lo ve mal, pero la Biblia dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, ni los maldicientes, ni los estafadores no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21, ves, los que practican tales cosas no van a heredar tampoco. ¿Cuáles? Los que están viviendo conforme a la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, otra vez idolatría, hechicerías, enemistades, por si no perdonas a alguien, que si te cae mal aquella persona, ¿ves? Si no te pones a cuentas, enemistades, pleitos, ¿ves? Aquellos que nomás están peleándose, y si mueren peleándose, no van a entrar al reino de Dios, porque el Señor dice que ames a tu prójimo. Celos, iras, o sea, enojos, contiendas, pleitos, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales amonesto, que como ya lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Aquí estamos viendo ampliamente qué grupos de personas no van a entrar al cielo, sino se van a ir al mismo infierno. Otra vez, como les dije, el infierno es real, caliente, eterno, tormentoso, de tanto dolor se van a rechinar los dientes, y va a ser por la eternidad a la eternidad. Ahora en Apocalipsis 21:8, los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, porque dice la Biblia en 1 de Corintios 15:50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, aquella persona que está viviendo conforme a sus deseos en la carne, la van a llevar al infierno. Porque nosotros sabemos que hay 2 tipos de vida: la vida que agrada a Dios y la vida que desagrada a Dios. Ahorita nos estamos enfocando a la vida que desagrada a Dios, y es la vida que lleva al infierno, a la condenación eterna, también conocido como camino de muerte, puerta ancha, vivir en la carne. Ahora, este tipo de vida va a llevar a muchos a la condenación. Ahorita ya leímos el grupo. ¿Ves? Aún la gente normal que pues dice, yo no robo, no mato, yo de qué tengo que arrepentirme. Mira, si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y redimimos nosotros los pecados en su sangre, jamás vamos nosotros poder entrar al reino de los cielos. Aquellos que viven en pecado no verán a Dios, no entrarán al cielo, irán a la eternidad. Por eso dice el Señor en Jeremías 24:14, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en mi bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él, para que tú entiendas que dice que yo los voy a castigar conforme a sus obras. Ya miramos que el Señor va a castigar a aquellas personas, ¿verdad?, conforme a sus hechos, y también lo vemos nosotros, que el fuego no se va a apagar,
que sabemos nosotros también que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y que todo pecado va a ser castigado, y ese castigo es castigo justo de parte de Dios, porque si nosotros pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, mira, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso está en Hebreos capítulo 10 del 26 al 31. Porque el que viole la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo que piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, porque nuestro Dios es Dios justo. Nuestro Dios es Dios justo cuando Él hace justicia y Él demanda santidad, y porque Él es santo. ¿Y cómo es posible que la gente quiera engañarse en su mente y decir: bueno, yo me voy a ir al cielo con todo y chanclas? Pues no, yo te quiero decir algo, que ni las chanclas te vas a poder entrar al reino de los cielos. Necesitas arrepentirte. Por eso dice el Señor: mía es la venganza, yo voy a dar el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Hay tantos ejemplos como acabamos de leer, que en donde quiera el Señor Jesús nos advirtió y nos seguía advirtiendo por medio de su palabra, que la voluntad de Él es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero nosotros sabemos que el que practica el pecado es del diablo. La Biblia lo habla en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque Dios nos manda que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Por eso dice el Señor que los justos ante Dios no son los oidores, sino los hacedores de su palabra. Por eso, para que tú entiendas en Lucas capítulo 10 versículo 20, pero no regocijes, como le dijo el Señor a los discípulos, no te regocijes que los espíritus se sujeten, sino regocíjate que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. ¿Ves? O sea, nosotros debemos tener contentamiento cuando de verdad estamos haciendo la voluntad de Dios, pero cuidado. Si tú no estás obedeciendo, no te has arrepentido, te has vuelto atrás, andas tomando, andas drogándote, andas viviendo una vida indiferente, teme. Porque si llegas a morir, te vas a estar en la eternidad, como este ejemplo que dice en Lucas capítulo 16, del rico y de Lázaro. Te vas a dar cuenta, el rico, cómo está pasando la eternidad desde que Jesús nos contó. Sabrá el Señor cuánto tiempo tenga este hombre atormentándose. Mira, tu mente no puede comprender lo que Dios tiene estipulado, porque mira, te voy a decir algo. Dios no es indiferente a tanta maldad. Dice Lucas capítulo 13 del 23 al 28. Le preguntaron al Señor: ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo: esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos van a procurar entrar y no van a poder. O sea, procura por entrar por el camino de Dios, porque después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estés afuera y empecéis a llamar: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor diga: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: comimos, bebimos, en nuestras plazas enseñaste. Pero el Señor va a decir: no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veas a Abraham y a todos, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estáis excluidos. Mira, porque con las cosas del Señor no se juegan. Oye la advertencia: cuidado si no estás viviendo una vida conforme al camino de Dios. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Ya vimos cómo es la descripción del infierno. Ya vimos dónde está el infierno. Ya vimos quiénes van al infierno.
¿Cómo será el castigo? Va a ser con gusanos, el fuego eterno, ¿ves? Y te va a provocar tanto dolor en tu alma, que si aquí muchas veces agarra y te machucas un dedo, se te va hasta el aire y sabes, se sientes hasta desmayar, te machucas lo que es la uña o por ahí te pegas, hay golpes que de verdad se te va hasta el aire. Imagínate, la Biblia habla que va a provocar el lloro y el crujir de dientes, como aquel rico tenía una sed insaciable y le dijo a Abraham, manda a Lázaro para que mande una gota, ¿ves? Y que se le quitara toda esa sequedad en su lengua. O sea, para que tú entiendas que el fuego del infierno es real y nunca se va a acabar. Por eso cada una de las personas tiene obligación y el compromiso de buscar el camino de Dios. Ahorita ya de veras, ya no hay ignorancia para decir a mí nadie me dijo. Porque nosotros debemos echar mano a la vida eterna. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, búscame y viviréis, porque la Biblia lo que quiere, el Señor lo que quiere nosotros, que vivamos eternamente junto con Él, porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, porque nuestro Señor, Él es espíritu y Él busca que nosotros le adoremos conforme a su palabra. Por eso aquellos que no obedecen, dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Yo te estoy diciendo arrepiéntete, yo te estoy diciendo cambia tu vida, yo te estoy diciendo, sabes que acércate, quiero salvarte, deja tu vida pecaminosa. Por eso dice en el libro de Jeremías 21, 13 al 14, he aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿quién subirá contra vosotros? ¿O quién entrará en vuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender el fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. ¿De quién te habéis burlado? ¿Contra quién le ensanchaste tu boca y alargaste tu lengua? Yo te he dicho, arrepiéntete. Pero sabes que muchos van a estar en aquel día, Señor, Señor, ábrenos. Señor, ¿sabes qué? Hice esto, hice aquello. Mira, va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Porque ahorita nadie es inexcusable. ¿Sabes por qué? Porque ya la palabra del Señor se nos fue revelada y Jesucristo vino a ofrecerse como un sacrificio vivo para librarnos a nosotros de esa condenación. Por eso dice el Señor que el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de uno o dos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda su sangre? Ahora tú debes de saber, como dicen en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Entiendes esto? Que tú si estás viviendo, ¿verdad?, en el camino de Dios y estás pecando deliberadamente, teme, porque solamente, ¿verdad? Vemos nosotros que la advertencia de Dios que nos está dando a todos nosotros es que si no nos arrepentimos, así como acabamos de leer, muchos me van a decir, Señor, nosotros comimos en tu mesa, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, pero va a decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Judas regresó las 30 monedas arrepentido, pero fue demasiado tarde. Ahora, cuando vino el diluvio, muchos me imagino que tocaban, ¿verdad? Pero era demasiado tarde, porque cuando Dios cierra la puerta, no va a haber hombre quien pueda abrirla. Por eso, mira, el lugar del infierno, vemos nosotros que está llegando tanta gente en cada momento, en cada minuto. Por eso el Señor nos dice, ¿verdad?, que busca a Dios mientras pueda ser encontrado.
porque mira, muchos van a buscarme, pero va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros quiere librarnos del arrepentimiento, porque mira, por eso a nosotros nos dio una esperanza de vida eterna, porque mira, y esta vida eterna está en Jesucristo. El Señor Jesús, al ver que nosotros íbamos al camino al infierno, porque como acabamos de leer que el pecado es el cáncer, el más grande impedimento para que las almas, ¿verdad?, vayan al cielo, ¿verdad? Jesús vino a dar su vida por nosotros, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. ¿Ves? Porque nosotros sabemos que el Señor dio a su único Hijo para librarnos a nosotros de la condenación eterna, ¿verdad? Entonces nosotros también sabemos que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ves? Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor salvó a muchas personas y sigue salvando. Por eso nuestro deber es enseñarte que hay esperanza, y esta esperanza está en el Señor Jesucristo, porque Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido que un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, que ha dado fe a todos por haberle levantado de los muertos. Por medio de Cristo vamos a ser nosotros juzgados. Por eso dice, arrepiéntense y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados. ¿Ves? Para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que yo pueda redimir esos pecados. ¿Ves? Porque nosotros, cuando andábamos nosotros, a lo menos yo te estoy hablando de mí, cuando andaba en aquel camino de pecado, sin Cristo, iba mi vida derechamente al infierno, mas sin en cambio, ¿verdad?, el amor de Dios vino a mi vida. Así que el amor del Señor quiere venir a tu vida y decirte y enseñarte que hay dos caminos, y que la voluntad de Él es que no te pierdas ni te vayas a ir a la condenación del infierno. Por eso dice el Señor, haz frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntete verdaderamente, no nomás una lagrimita ahí como los cocodrilos que secos de los ojos, como dicen, ¿verdad? Sino verdaderamente hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para eso vino Cristo, a darnos a nosotros vida eterna. Y cuando el Señor, ¿verdad?, comenzaba a evangelizar, decía arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso es que nos llama a cada uno a arrepentirnos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Porque nosotros sabemos que la compasión, misericordia, es que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse, porque Dios no quiere la muerte del pecador. Dice el Señor, yo no quiero la muerte del que muere. ¿Qué significa eso? Que yo no quiero la muerte del pecador. ¿Cuál muerte? El lugar de tormento, aquella alma que se vaya al infierno. Por eso debemos de reconocer y confesar nuestros pecados. Ahora, la decisión que nosotros tomemos va a repercutir en la vida eterna, va a repercutir en el lugar de castigo. Cada ser humano todos los días toman decisiones de vida o de muerte, de bendición, de maldición, de obediencia o desobediencia. Por eso es que nosotros vemos la mayoría de personas que son indiferentes al llamado de Dios, porque no creen que existe un infierno. Ahora mira, la realidad es que nosotros los seres humanos, como dice la Biblia en Eclesiastes 3:11, el Señor ha puesto eternidad a nosotros.
Entonces, muerto tu cuerpo, ¿ves? Nosotros estamos compuestos de de cuerpo, alma y espíritu. Cuando tu cuerpo deje de vivir, el espíritu va a volver a Dios. Tu cuerpo va a ir a la tumba, mas tu alma es la que va a salir a condenación eterna o a la vida eterna. Entonces, por eso dice Eclesiastes 3:11, que Él ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que hay vida después de la muerte? Jesús es un claro ejemplo. El Señor murió y resucitó al tercer día. Entonces sabemos nosotros que Él estuvo en el corazón de la tierra llevándose a los cautivos, predicándoles, ¿verdad? Entonces enseñándonos que hay dos lugares. Entonces hay la decisión que cada uno, ¿verdad?, tomemos, ya es decisión propia. Ahora, dice en Eclesiastes 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Entendiste lo que te dije, como te lo acabo de explicar? Ahora sabemos que el cuerpo sin espíritu está muerto. Muerto el cuerpo, se sale el espíritu y se sale el alma. La muerte es el final de la vida en el cuerpo, como todos lo sabemos, ¿verdad? Hay que ser nosotros sabios y decir, bueno, pues ya se murió el cuerpo, ¿a dónde fue esa persona? Ahora acabamos de ver que dice el Señor que el justo con dificultad se salva, y le preguntaron, son muchos los que se salvan. ¿Qué dijo? Entrar por la puerta, ¿verdad?, del camino de Dios, aquella viviendo en obediencia, porque solamente hay dos lugares. Sabemos que tú y yo tarde o temprano vamos a morir en cualquier momento, y esto te lo digo para que razones, pienses, así como, mira, tú todos los días, todas las semanas, cada momento, en todo, ¿verdad? Tú sola o con tu esposo hacen planes y decir, bueno, vamos a comprar esto, vamos a hacer el otro. ¿Por qué no piensas en tu vida eterna? Eso es que el diablo les ha cegado a muchos el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cuál es la luz? Que hay una verdad, que hay un infierno y hay un lugar de la vida eterna. Entonces, cada decisión que tú tomes, si tú mueres fornicando, si tú mueres adulterando, si tú mueres haciéndole daño a alguien, si tú mueres sin Cristo, te vas a ir a la condenación eterna. Y el Señor dice en su palabra en Ezequiel capítulo 18 que Él no quiere la muerte del pecador, que Él no quiere la muerte del que acaba de morir. Por eso dice, Jesús dijo, yo vine a darles vida en abundancia, porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. ¿Por qué? Porque solamente aquí hay hay un lugar, solamente hay una cuestión, que solamente en Cristo se quita el pecado. Por eso nosotros vemos que en el lugar del infierno van muchos. Eso es la palabra del Señor nos enseña. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Miren, este tipo de temas, la gente le corre. La gente, yo no entiendo si es una advertencia, si es el amor de Dios hacia nosotros. No, es un beneficio para nuestra alma. Ahora la palabra del Señor está escrita para amonestarnos a nosotros, que no cometamos errores y apartarnos de ese lugar, ¿verdad?, de esa vida pecaminosa que desagrada a Dios. Ya vimos más o menos, ¿verdad?, la descripción y todo. Ahora la realidad ahí nos enseña que ese grupo de personas no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, no, la decisión de nosotros, como dice el Señor, ¿qué quiere Dios de nosotros? En Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas, ten temor por lo que acabas de oír. A Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, le sirvas a Jehová
tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. Amando a Dios tienes que respetar sus mandamientos. Si no lo respetas, la condenación del infierno es lo único que vas a obtener saliendo tu alma del cuerpo. Por eso dice el Señor, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y tristemente que muchos llamados hijos de Dios no están buscando el camino de la verdad, el camino de santidad, el camino de la obediencia. Muchos creen que porque ya creen en Cristo va a ser suficiente. No. Por eso dice aquí en su palabra, teme a Jehová, anda en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas, que guardes los mandamientos. ¿Qué es guardarlos? Obedécelo. Y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad, para que encuentres la vida eterna. Ahora muchos dicen, ay, pues tú siempre hablas de esto, siempre, pues mira, mi trabajo que el Señor me ha dado es predicarte la verdad. Yo que me gano con decirte esto y saber que me vas a odiar, pero mira, yo oro por ti, que te salves, que abras tus ojos, que entiendas que en cualquier momento te mueres. Y la realidad es que le vas a dar cuentas a Dios y te va a preguntar, mira, te puse a mi hijo, te puse a mi hija, te mandé a fulano, te mandé para que te predicaran y te enseñaran la realidad de la palabra mía, y no hiciste caso. Por eso dice el Señor y hace esta confrontación. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Yo te dije, arrepiéntete, apártate, pero no queréis venir a mí, dijo Cristo, para que tengáis vida. ¿Ves? Por eso, porque el Señor sabía quién lo iba a rechazar, porque a Él lo rechazaron, porque nosotros lo vemos en su palabra, que lo aborrecieron, porque el Señor, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, mucha gente no busca a Dios para arrepentimiento, ni para agradarle, solamente cuando sienten el agua hasta el cuello, cuando viene una enfermedad, cuando no tienen dinero, viene una angustia, un problema de salud, de trabajo. Ay, Señor, ayúdame. Pero ¿sabes qué? En su compasión y misericordia Dios les ayuda. Gloria a Dios por esas grandes maravillas que nosotros sabemos que Dios mueve montaña. Pero tristemente las personas nomás reciben el favor y dejan de buscar al Señor. A buscar a Dios es en lo bueno, en lo malo, en la enfermedad, en la salud, en la abundancia, en la escasez, hasta el resto de tu vida, hasta que cierres los ojos en esta tierra, que tú puedas decir, Señor, Señor, tú eres mi Dios. Yo te reconozco que eres mi Padre. No nomás de decir, yo busco a Dios por esto, por el otro. Ay, ¿sabes qué? Y esto. No, es que Señor, te agradezco que hayas mandado a tu Hijo para librarnos de la condenación del infierno, porque nosotros sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque el que cree en el Hijo no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Porque la luz, ¿ves? Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Tristemente muchas personas no se arrepienten. No ven que Dios les está hablando, que el Señor semana tras semana, arrepiéntete, límpiate, santifícate, ven a mis caminos, obedece.
Ya deja de estar pecando. El pecado te va a llevar a la condenación eterna, porque solamente aquí hay dos puertas, aquí hay dos caminos, la puerta ancha o la puerta estrecha, el camino de muerte o el camino a la vida eterna. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es que solamente hay dos lugares, dos decisiones, y hay a la decisión de la condenación del infierno. Ahí mira, la mayoría se está yendo por ese lugar, tristemente. Por eso Cristo dijo que muchos son llamados y pocos son los escogidos. La puerta que te puede llevar a la vida eterna es solamente por medio de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios y único verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, como ahorita tú estás oyendo la voz de Dios, abre la puerta y entra a Él, y cenaré cenaré con Él y Él conmigo. Pero dice algo más: y el que venciere, o sea, hasta el fin, le daré que se siente conmigo en mi trono, así que yo he vencido y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3 del 20 al 22. ¿Qué te va a llevar al cielo? ¿Qué te va a llevar al cielo? Solo Cristo, que es el camino. La obediencia, haciendo la voluntad de Dios, apartándote del pecado, viviéndote en santidad. ¿Ves? Viviendo para el Señor vas a poder encontrar la vida eterna. La decisión es personal. Cada uno decide el cuál camino andar. Camino de vida o camino de muerte. La realidad que el infierno es real, es caliente, es eterno. ¿Ves? Que donde el gusano de ellos nunca va a morir, todos los que se vayan para allá. ¿Ves? Dice el Señor en su palabra que en Mateo capítulo 13 versículo 50, los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién va a ir ahí? Aquella alma que está pecando voluntariamente, aquella alma que se encontró culpable, aquella alma que se encontró la muerte fornicando, adulterando, mintiendo, robando, aquella alma que aún en el hecho de muerte, sin haber reconocido a Cristo, sin haber lavado sus pecados en la sangre del Cordero, aquellos encontrarán el castigo eterno. Por eso es que ahora el tema que yo te traje ahora, verdad, creo que fue ampliamente describimos lo que es el infierno, quién va a ir al infierno, dónde está el infierno. Jesús nos habló y leímos aquí estas historias. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Números, también lo hablé, capítulo 16, en la rebelión de Coré. Ahí lee todo el capítulo que les pasó a estos rebeldes. Dice que se abrió la tierra y se los tragó y se fueron derechito a la condenación eterna. Entonces sabemos que el lugar del infierno está en el corazón de la tierra, ¿verdad? Porque por eso yo a veces me pregunto muchas veces por qué tanta lava y tan caliente está abajo. Solo el Señor sabe, ¿verdad? Cómo, por qué, y pues está en su propia voluntad. Ahora Él no quiere que tú, ni tu familia, ni tus hijos se vayan a la condenación del infierno. ¿Ves? Porque el humo de su tormento va a ser por los siglos de los siglos, y los echarán en el horno de fuego. Sabemos que será el lloro y el crujir de dientes. Y el amor de Dios es que ni tu alma se vaya a la condenación del infierno. Ahora, la decisión, como lo dije y lo vuelvo a decir, es personal. La palabra de Dios se ha hablado ahora, y pues créeme lo que eso es la realidad.
Y eso es lo que debes de pensar y ya tomar en serio el llamamiento de Dios, porque la vida nadie la tiene garantizada, la muerte nos va a llegar en cualquier momento. He oído historias que jóvenes mueren 19, 18 años, personas de 30, 40, ¿verdad? Y por muy importantes que sean las personas, por muy famosos que sean, la realidad es que vamos a morir. Por eso dice el Señor en Isaías 40, del 6 al 8, dice, da voces, le dijo el Señor a Isaías. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, que toda la gloria como la flor del campo, que la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchita la flor. ¿Ves? Para que tú entiendas que la vida es tan corta. Por eso dice el Señor, vamos ahora los que dices, hoy y mañana voy a ir a tal ciudad y haremos esto, y allá en un año traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es la neblina que se aparece por un poco y luego se desvanece. ¿Ves? Porque toda carne es como la hierba, que por un momento estamos y luego, mira, nos secamos. Nosotros somos polvo y polvo nos convertiremos. Esa es la realidad. Mira, piensa en la vida eterna y créemelo que Dios quiere que te salves. Señor, por eso es que está tocando a la puerta de tu corazón, para que tú entiendas que hay realidad. Y esta realidad Jesús nos dio ese consejo, y que Dios, la voluntad de Él es que no te vayas a la condenación del infierno. No te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo va a cegar. Si tú cosechas limones, eso mismo vas a recoger. Si tú estás sembrando pecado y maldad, ¿sabes qué vas a recoger? Infierno, condenación eterna y fuego eterno, dolor, tormenta, tribulación, que mira, muchos arrepentidos hay allá quemándose en el infierno, pero va a ser demasiado tarde, porque Dios ha puesto un tiempo, y el tiempo debe ser respetado. Fuera de esa línea de tiempo, ya muchos estarán tocando, Señor, Señor, ábrenos. Pero va a decir, ¿sabes qué? Yo te dije, ¿sabes qué? Demasiado tarde. Ya, ahora sí, ya, ¿sabes qué? No se puede hacer nada. Pero a veces la gente dice, al último momento me arrepiento. No, Dios no puede ser burlado. El tiempo es ahora. Mañana nadie lo tiene garantizado. Así es que yo no conozco tu vida, pero tú la conoces. Si esto, ¿verdad? Te llegó a tu alma, arrepiéntete. El consejo que te voy a dar es que te arrepientas, aceptes a Cristo en tu corazón, vivas para Dios, apártate del pecado, ¿verdad? Porque la vida es tan corta, y recompensa para todos aquellos que viven en santidad va a ser por la eternidad estar con Dios en su presencia. Por eso el Señor dice en su palabra, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque ya las cosas primeras pasaron. Dice el Señor, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es palabra de Dios. Así es que la decisión es personal. Yo solamente vine a exponerte este tema porque esa es la realidad, que hay un lugar de castigo eterno. Esto lo acabamos de ver. Así es que busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Pedimos perdón porque muchas veces somos indiferentes, tercos. Y Señor, no hay arrepentimiento verdadero, Señor. Seguimos en nuestras andadas.
Tus ojos están contra el mundo pecador, y nosotros sabemos que la Biblia dice que el pecador no encontrará la vida eterna. Tú eres un Dios justo, y en tu palabra dice que el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Que el alma que pecare, esa misma morirá, porque tú no te complaces en la maldad, Señor. Y así es que estas almas, Padre, que escucharon este mensaje, Padre, que entiendan, háblele el entendimiento, la realidad que hay una condenación eterna y que todo pecado será castigado por ti, Señor. Pero hay esperanza que mandaste a tu Hijo amado, Jesucristo, quien dio la vida por nosotros. La esperanza de la vida eterna está en el camino que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, justo eres tú, Padre. Justo eres, porque dice tu palabra, Señor, que tú eres santo. Señor, y todo ese pecado, todas esas cosas aberrantes, Padre, aún en tu justo juicio, Señor, cuando tú mandas, Padre, a las almas, Padre, tú sabes lo que estás haciendo, Padre, porque cuántas veces no nos hablas a cada nosotros. En la vida podemos haber sido hablados por 20 años, 30 años, 40 años. Así como tú le hablaste a aquellos que cuando ya había visto la maldad de aquel mundo impío y decidiste acabar aquel mundo con un diluvio, te dolió en tu corazón. Les hablaste alrededor de 100 años y pico, 120, Señor, y no hubo ningún alma que se arrepintiera, Padre. Estamos viendo la misma situación, Señor, que hay una indiferencia al arrepentimiento, Padre. Yo te pido, Señor mío, que sea usted, Señor, Padre, poniéndoles en su corazón que hay una realidad, Padre. Ponles arrepentimiento, Padre. Yo, Padre Santo, me sacudo mis pies, mis manos, Padre, que he predicado, Padre Santo, lo que usted me ha dado, Señor. Señor, que encuentren la salvación, Padre, para que no se vayan a esa eternidad sin ti, Padre Santo. Porque va a ser horrible. Por eso dices, horrenda cosa es caer en las manos de Dios viviente. Porque tú no puedes ser burlado, Señor mío, y todo pecado será castigado. Eres Dios justo y verdadero. Bendito sea tu nombre, Señor. Reconocemos, Padre Santo, que solamente en tu Hijo hay salvación, Señor. Gracias, Padre, y te pongo todas las almas, Padre Santo, en tus manos, Padre Santo, y enséñales, Padre, que hay un infierno, Padre, porque hay una religión, Padre Santo, que ha puesto que hay un tercer lugar, Padre, cuando tú nunca lo hablaste. Solamente hay dos lugares. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio. Unos saldrán a condenaciones, ¿verdad?, del infierno, y otros saldrán a la vida eterna, y que tú pagarás a cada uno conforme a las obras. Así está establecido por ti, Señor. ¿Y qué dice otra religión falsa, Señor? Que hay un tercer camino, y que orando y pagándole a ciertas personas, haciendo oraciones por un mes, por un año, por 20 años, Señor, ya sale esa persona del infierno. No es así. Señor, tú eres justo y verdadero. Por eso la advertencia que nos dejaste por medio de Cristo, tu Hijo amado, Señor, es el consejo, el amor tuyo hacia nosotros, para que no cometamos ese mismo error y vayamos a la eternidad en ti, Padre. Te doy gracias por tu palabra, Padre. Siémbrales, Padre, ese temor en ti, en tu camino, Padre. Que te busquen a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Padre. Que ellos sepan que tú me has enviado, Padre, y que la orden que yo tengo de ti es que hable la verdad, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Y si hay algún enfermo al alma, Padre, sánalo. Y que si hay algún enfermo de enfermedad, Padre, sánalo. Pondremos las manos sobre los enfermos y sanarían conforme a tu voluntad, para gloria tuya, Señor.
Gracias te doy por tu palabra, bendito sea tu nombre. Y todos decimos amén, amén, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, mi amado, mi amigo, hermano, yo te he hablado este tema. Créemelo que para todos los que predicamos la sana doctrina no es un tema, fácil para nosotros, pero nosotros lo hablamos en el amor de Dios, porque ese es el verdadero amor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Mi deber es prevenirte que te vayas a esta condenación eterna, sino mi deseo más grande es que encuentres la vida eterna, y esa vida la vas a encontrar solamente en el Salvador del mundo. Arrepiéntete, acércate a Dios, que mira, lo demás, ¿de qué sirve ganar al mundo si se pierde la vida? En el infierno se está quemando muchos, y muchos ya tienen días, años, horas, minutos. Va a ser por la eternidad. Encuentra a tu único Salvador, que Él es el único que puede salvarte de la condenación eterna. ¿Verdad, mi amigo, mi amado hermano? Te espero para la próxima semana, ¿verdad? Y a la misma hora, 7 de Los Ángeles y 8 de México, para que te conectes, tiempo de Los Ángeles, California, y tiempo de México, como lo acabo de ver. Y pues te espero, y el consejo que te doy: busca a Dios mientras pueda ser encontrado. La paz de Dios mora en tu hogar. Y todos decimos amén, amén.